Jornada 28 de la Liga 2025-26, el Barça recibió al Sevilla Fútbol Club en el Camp Nou y hoy ganó el Barça en la cancha y en las urnas. ¿Qué tal? Esto es SQLE y como siempre la alineación y comenzamos. El Barça en esta ocasión alineó con Joan García en el arco, Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí y Xavi Spark como nuestra línea de 4, Dani Olmo, Marvenal y Pedri como nuestros mediocampistas y Rafinha, Lewandowski y Ronny Bargi como nuestros tres delanteros titulares. En el transcurso del partido también entró Ronald Araujo, Marc Asado, Fermín López, Lamine Yamal y Gavi. Como todo en la vida hay días malos y también días buenos, días en los que todo sale, las cosas como deben ser se dan y la alegría en todo ámbito termina siendo plena. Y en medio de unos cuantos sucesos movidos en el Barça, llegó un día que se le puede llamar un pleno para el Barça, para los hinchas culés de todo el mundo y sobre todo para aquellos que han tenido la oportunidad de poder votar en estas elecciones presidenciales. Pues sí, hace poco más de un mes que Joan Laporta dimitió para dar paso al proceso electoral del Barça y tras unas cuantas semanas de esperas por fin se dio el día de las elecciones. Hoy, más allá del contexto del partido, vamos a hablar también del contexto que rodea al Barça, por dos razones en específico. Una, porque el partido fue bastante normalito, el Barça goleó y lo importante se viene este miércoles, y segundo, porque creo que es algo importante hablar, sobre todo en un club como el Barça que se debe a sus socios. Pero como sé que mucha gente le va a interesar más lo que digo del partido, vamos con él. Contexto básico, contexto que no ha cambiado mucho debido a que no está habiendo entre comillas sorpresas en la liga, tanto Barça como Madrid estamos ganando, y por ende se repite el contexto de la última jornada. El Real Madrid ganó su partido, y por ende el Barça al jugar después de ellos, está obligado a ganar si es que quiere mantener la distancia de 4 puntos. No hay mucho más que decir, ese es el contexto. Es verdad que podemos agregar de que el Barça viene de un gran esfuerzo como fue el partido de ida de la Champions, pero creo que eso es muy obvio, puesto que como ya he dicho muchas veces, el Barça ya está en la recta final de la temporada. Ya no existe partido fácil, debido a cómo va la tabla tampoco existe partido perdible, y al Barça solamente le queda ganar. Contexto dicho, vamos con el 11. Un 11 condicionado, y obviamente por la Champions. Debido al gran esfuerzo que fue el partido de ida en Champions en Inglaterra, era claro que hoy tendría que haber rotaciones, tanto por el esfuerzo que hicimos como el que vamos a hacer y obviamente por las lesiones ya conocidas. Y arrancamos con la primera sorpresa entre comillas del 11 y es que finalmente Flick se animó a poner a Xavi Spark de titular, quien para el que no lo sepa, Xavi Spark es un jugador del filial, así es, otro canterano más, que finalmente y tras las palabras de Flick comparándolo con Philipp Lahm, le ha llegado la oportunidad de no solamente ser un suplente, sino de también integrar el 11 inicial, haciendo que Cancelo nuevamente tome el puesto de lateral izquierdo, y no solamente esto, sino que Gerard Martín vuelve a repetir su rol como defensa central del equipo. Si no me equivoco, de los últimos 4 partidos, Gerard Martín ha alineado en 3 como titular central y nuevamente hace un despliegue fenomenal. Con sus altas y sus bajas, hoy sí lo vi un poco más impreciso en algunos movimientos, pero bueno, más adelante me explayo en eso. Después de esto no hay mucho cambio, es verdad que Ronny Bargi entra por Lamine Yamal, pero tampoco es difícil de explicar si hay un partido en el que necesitamos a Lamine, va a ser en el partido contra el Newcastle. Y en un partido en casa contra un equipo que no le está yendo tan bien en la tabla, creo que era el momento para que Ronny Bargi tenga minutos. Sin mucho más que decir del 11, vamos con el partido. La verdad en días así es muy fácil decir cosas buenas del partido. Ha sido un día redondo, un día de muchos goles, un día de hat-trick, de golazos, de penales, y lo mejor de todo esto es que todo esto fue en favor del Barça. Es decir, esto podría ser unos 10 minutos de mí hablando muy buenas cosas del Barça. Así que simplemente para cambiar ciertas cosas voy a tratar de especificar el rol de cada jugador o por lo menos lo que yo valoro de cada jugador en este partido. Porque si no, y esto es en favor del Barça también, va a ser un poquito muy aburrido hablar nuevamente cosas espectaculares de un Barça que otra vez, otro partido, hace una gran labor. Así que básicamente esto va a ser un yo tratando de buscarle una cosa mala a algo que fue todo bueno. O por lo menos un partido en el que no hubo algo tan malo como para preocuparse o molestarse. Ha sido un partido bueno, bastante disfrutable de ver, y sobre todo con actuaciones individuales que usualmente no estábamos viendo, o por lo menos en los últimos 2-3 partidos, tanto para bien como en algunos aspectos para mal. Primero hay que recalcar el cómo jugó el Sevilla, un Sevilla que a mi parecer ha jugado mucho peor de lo que fue el partido de ida en el Sánchez Pizjuán, lo cual es un poco raro de decir porque si recordamos bien, fuimos goleados en ese partido. Fue una goleada 4-1 en el Sánchez Pizjuán que si mal no recuerdo nos quitaba el liderato en ese momento. Fue un partido duro porque prácticamente lo habíamos obtenido hace una o 2 jornadas y por cómo se desarrolló el partido el Barça tuvo la oportunidad de empatarlo e incluso ganarlo. Pero finalmente entre que fallamos un penal, fallamos ocasiones claras, pues finalmente terminó siendo un 4-1 sorprendente. No me malentiendan, el partido ese fue un desastre y yo me acuerdo bastante bien. Pero si comparamos ambos partidos de
netamente el Sevilla, creo que el partido de hoy es mucho mejor de lo que fue ese día y sorprendentemente hoy día perdieron. O bueno, claramente no sorprendentemente, el favorito era el Barça, pero ya me entienden. Hoy creo yo que el Sevilla sí supo complicar de ciertas formas al Barça. La presión hombre a hombre que ya habíamos visto en la ida y también en el partido anterior contra el Newcastle parece ser entre comillas una debilidad, podría decirse, para el Barça. Digo debilidad entre comillas porque obviamente nos faltan jugadores que puedan salir de ahí. Hoy, si bien es cierto, Pedri y Bernal son capaces de salir de esa presión, creo que una gran ayuda habría sido Frenkie de Jong, y no digo que lo hayan hecho mal los otros dos, pero un partido así ya hemos visto. Si bien no recuerdo, el partido de fase de liga contra el Newcastle fue igual, y en ese partido los dos se lucieron porque obviamente tienen la capacidad de salir de una presión tan alta como la que fue el día de hoy. Pero ante la ausencia de Frenkie y también de Lamine, que también puede aportar en ese aspecto, se notó un Barça complicado en la salida del balón. Sí tuvo momentos de respiro, no es que el Sevilla nos acorraló, pero sí que nos complicó. Decir que no sería una mentira. Hubo momentos en los que el Barça se vio presionado, perdía el balón y sobre todo un jugador que, a pesar de que tuvo sus errores, no hizo un mal partido. Como ya lo estaba diciendo hace un rato, Gerard Martín tuvo sus momentos de complejidad. A pesar de que no tuvo un mal partido en general, sí que no estuvo a la altura de lo que ha estado haciendo en estos últimos partidos en los que ha sido titular, sobre todo en los primeros minutos en los que se le veía un poco nervioso tal vez con el balón, fallaba los pases, los controles no le salían, y poco a poco esto generaba que el Sevilla pues obviamente se entusiasme, sabe a dónde atacar, sabe quién no está tan seguro, saben a quién presionar, y esto dentro de todo le daba una vía libre al Sevilla, primero para recuperar más rápido y segundo de tener una idea de hacia dónde dirigir el juego. Pero como digo, Gerard Martín, a pesar de no ser el día espléndido de él, sí que supo recomponerse, tanto por mérito de él como por mérito de su pareja, porque otra vez, si voy a parecer disco rayado, Cubarsí se hace un partido muy bueno. Parece que el intento de remontada que tuvimos hace unas semanas en el Camp Nou fue como un despertar en el juego de Cubarsí, porque desde entonces no le veo cometer ni un error. La temporada de Cubarsí fue un poco entre subes y bajas, nunca llegando a un nivel muy bajo. Después de todo, es un jugador joven, bastante joven, y que, como ya he dicho en otros momentos, está como obligado o forzado a ser el líder de la saga central. También en su momento dije que tarde o temprano él lo iba a cumplir, él iba a ser el encargado y lo iba a hacer de manera excelente, y finalmente fue más temprano que tarde, porque cuando yo decía esa frase me refería de acá a unos años. Finalmente pasaron meses, y ahora Cubarsí no solamente está en un estado muy pleno de forma, sino que me atreveré a decir que no comete errores. Cada marcaje, cada anticipo, cada barrida, todo le sale perfectamente bien. Y hoy, en un partido en el que su compañero en la saga central no está del todo bien, él fue un gran apoyo para primero cubrir sus errores y segundo reconfortarlo y animarlo a que siga. Esto puede pasar muy desapercibido, no digo que literalmente Cubarsí le estuvo gritando todo el partido, pero al ver un poquito más del partido, noté claramente cómo Gerard Martín se empezó a sentir más cómodo en su posición, con más valentía, empezó a tirar más para adelante, hubo un momento en el que hasta se metió en el área y de a poco se encontraba a sí mismo, a ese jugador que, con sus limitaciones o no, se adapta al juego, se acopla al equipo y tal vez no termine siendo el MVP, pero no sirve, porque eso sí, el MVP se los llevaron otros jugadores. Como dije, es un partido de muchas individualidades, y no digo que sea porque ha sido un partido un poco desordenado, no ha sido así, pero sí que ha sido un partido en el que jugadores que no estaban teniendo un gran nivel se han destacado un poco más de lo habitual, y sobre todo quiero destacar a Olmo, y no es exactamente por el gol de Olmo es obviamente algo muy bueno para él, algo que claramente le va a dar confianza y esperemos que esto se pueda ver mucho más en los siguientes partidos, pero mi crítica no pasa por el gol, mi crítica pasa por el hecho de que Olmo no estaba teniendo partidos muy concisos. No llegaba a esa solidez de la que nos había acostumbrado en algún momento Olmo. Muchas veces cerraba los controles, los pases, las ideas no se le ocurrían muy bien. Usualmente intentaba la más difícil, cosa que, ojo, también puede dar resultado por su calidad, puede dar resultado, como fue justamente el penal que se inventa en el Newcastle, que solo a él, a segundos de que se acabe el partido, intenta un recorte y le sale muy bien. Pues hoy no ha sido solamente una acción, sino que ha sido bastantes y consecuentes durante todo el partido. Olmo ha estado mucho mejor, entendiéndose mucho mejor con sus compañeros. Hoy los pases sí llegaban, hoy no se le sentía torpe en la conducción, y me atrevería a decir que hasta fue el mejor del mediocampo, porque curiosamente ha sido un partido bastante discreto de Pedri. No digo que lo haya hecho mal, pero a comparación de lo que ha sido otros partidos, primero que jugó solamente 45 minutos y segundo que sí fue bastante discreto, y eso a mí se me hizo un poco raro, no porque crea que algo le pase, sino porque usualmente el partido se jugaba a lo que juega Pedri. Hoy ha sido un poco mala excepción y en parte me alegro, porque un poco necesitaba el descanso Pedri. También claramente puede ser por la marca hombre a hombre que ejerció al
al Sevilla, aunque creo que en eso se vio un poco más complicado Marc Bernal, que de igual forma, sin hacer un mal partido, sí se le vio un poco complicado en ciertos aspectos, haciendo que finalmente Olmo, y sobre todo en este partido que fue un poco más de ataque del cara del Barça, hizo que Olmo se luciera un poquito más. Pero de igual forma, las individualidades no acaban ahí. Para el momento en el que marca Olmo, el partido ya había tenido 2 goles, 2 penales para ser precisos, y de una vez ya lo digo, penales nada dudosos, bastante claros. Lo raro es que el Barça haya demorado tanto en pitar el segundo, pero bueno, lo correcto es que se hayan pitado. Pero es aquí donde entran los que para mí han sido los 2 MVPs del partido. 2 jugadores que viven un momento un tanto diferente, pero que finalmente hoy se han entendido mejor de lo que venían haciéndolo. Y claramente estoy hablando del señor del hat-trick hoy día y del jugador que provocó los penales, Joao Cancelo y también Rafinha. Primero, para hablar del brasileño, hay que decirlo y ser sinceros, Rafinha venía en unos partidos un tanto complicados. Me es difícil decir malos partidos, porque específicamente Rafinha es un jugador que cuando no te aporta en goles o asistencias, te puede aportar en demás cosas. En correr, en presionar, en defender, en liderar el movimiento de los atacantes. Rafinha en momentos malos de su juego puede sacarte este plus, obligando a que si esto fuera un sistema de puntos, su puntuación no baje de un 6 o un 7. Ahora, puede darnos todo esto, pero no deja de ser un aspecto plus. Lo que queremos de Rafinha es que asista, que marque y que sea esa máquina que cuando tiene una oportunidad la manda a guardar. Pues finalmente hoy Rafinha ha sido eso. Porque si bien es cierto sus 2 primeros goles son de penal, creo que el primero ya muestra el estado de confianza en el que se sentía. El primer penal lo cobra Lopanenka y el segundo bien esquinado. El simplemente hecho de marcar, y aparte de que sea de Panenka, ya te da una confianza. Los 2 goles entre comillas era un premio no solamente para el Barça, sino para Rafinha como tal. Y es que antes de los 2 goles en los primeros minutos, no solamente es que sea Rafinha, sino todo la delantera no había tenido ocasiones. Y prácticamente, entre comillas, se podría decir que esta fue la primera oportunidad de Rafinha en el partido. No había tenido más intervención más que la pared previa a lo que fue el penal. O por lo menos no una ocasión tan clara como para definir. Pues Rafinha en el primer intento que tuvo, se tuvo tanta confianza que lo mandó a Lopanenka. Luego agarra otra vez el balón para el segundo penal, que perfectamente se lo pudo ver al dar a Lewandowski, pero parece ser que ya hay un experto en penales ahora en el equipo y lo vuelve a marcar. Y es a partir de aquí que volvemos a ver ese Rafinha del cual ya estábamos acostumbrados. Un Rafinha que se atreve con el balón, que no tiene miedo a fallar, que cuando falla se esfuerza en recuperar y que constantemente se está apoyando o está tratando de apoyar a sus compañeros en la marca. Para ser así de claro, si tú me muestras tan solamente un partido de Rafinha en toda mi vida y es el de Newcastle, voy a creer que es un jugador muy malo. Ahora, si me muestras este partido, voy a creer que Rafinha es un gran jugador. Y repito, no va por los goles. Obviamente el hat-trick es un premio gigante para su gran esfuerzo en el partido, pero yo te hablo de lo que generaba en cancha. Contra el Newcastle no dio una. Todos los pases le salían mal, todos los controles salían mal, perdía muchos balones, no se encontraba y aquí fue todo lo contrario. Lo que muestra que Rafinha, en el momento en que se encuentra a sí mismo, en el que se encuentra cómodo con el balón y con el juego, es él, es el capitán y no le tiene miedo a fallar. Y ese es el Rafinha que necesitamos, ese Rafinha que espero esté en los próximos partidos, no solamente de Liga, sino también de Champions. Y espero que este partido les sirva como motivación para seguir, para volver a mostrarnos ese nivel que en algún momento nos mostró. No hablo solamente de la temporada pasada donde fue prácticamente Balón de Oro, sino de ese Rafinha que en el momento en que se lesionó a inicio de temporada lo echamos mucho de menos. Hoy finalmente, después de unos malos partidos, se le vio a ese Rafinha, y todo a causa primero de los penales. Pero ¿quién generó los penales? Pues toca hablar de Cancelo. Hace no mucho, diría que hace unos 2-3 videos, declaré que ya no le iba a llamar como lo llamaba antes, no lo voy a mencionar, pero no lo hice por el hecho de que, por el momento, por el partido que fue, por todo eso, no fue algo del momento. Fue algo que me nació porque sentía que Cancelo estaba diferente. Sentía que algo pasaba en Cancelo que poco a poco me empezaba a gustar más y veía injusto que yo me sujetara tanto a lo que fue la primera etapa de Cancelo. Me parecía un poco ilógico no ser capaz de darle una segunda oportunidad a un jugador que finalmente nunca le faltó el respeto al Barça. Es verdad, tuvo momentos muy malos en el Barça, partidos muy nefastos, pero nunca fue nada fuera de lo deportivo. Es más, todo lo contrario. Cancelo siempre mostró su cariño al Barça, entrenando con nuestra camiseta siempre a donde iba, mostrando su buena relación con jugadores de la plantilla actual y siempre como dando a entender que está ahí, ¿no? Que está viéndonos, que de verdad nos agarró un gran cariño. Y ahora que está en su segunda etapa en el Barça, si bien es cierto inició mal, porque inició bastante mal, nunca llegó a ser algo tan grave. Tuvo malos partidos, sí, unos 2-3 partidos malos que tuvo y que definitivamente recordaban al Cancelo problemático que fue en su primera etapa, pero no dejaban de ser 2-3 partidos de su regreso al Barça, de su nueva oportunidad. Y creo que si tú vas a dar una oportunidad nueva a alguien, tiene que ser una buena oportunidad.
no juzgarlo por sus errores del pasado. Lo que en ese momento me llevó a entender de que estaba siendo un poco injusto con Cancelo. No tenía que tomarlo como una segunda etapa, tenía que tomarlo como un reinicio, como si Cancelo nunca hubiera estado en el Barça. Porque lo hecho está, sus errores que cometió en momentos importantes ya pasaron, no puedo cambiarlos, pero sí puedo darle una nueva oportunidad y que a partir de ahí él saque lo mejor de sí. Y debo decir que en los últimos partidos Cancelo ha estado siendo una parte muy importante de este plantel. A raíz de la lesión de Valdé, el momento de Cancelo llegó, y en estos partidos en los que Valdé no ha podido estar con nosotros, me atrevo a decirlo, tampoco lo hemos extrañado. Y ojo, no lo digo en plan Valdé es malo, no tengo dudas de ni bien está disponible, Flick lo va a poder usar. Perdón, Flick en algún momento lo va a tener que usar. Pero en este momento en el que no está, Cancelo está siendo muy importante y sobre todo está haciendo un gran papel. Siempre hemos resaltado la habilidad que tiene Cancelo para encarar, driblar, centrar incluso. Lo que más hemos criticado es su inteligencia en el juego. A veces está descolocado, a veces es como un pollo sin cabeza corriendo con el balón, a veces se va del partido y no se entiende por qué. Pero en los últimos partidos eso ha cambiado y un montón. Hoy Cancelo se le ve más inteligente con el balón, se ve que entiende más el juego que quiere darle Flick, se le ve más cómodo en la cancha, no solamente en la banda izquierda, sino también en la derecha. Y hoy precisamente el resultado se abre por él, por su valentía al entrar al área, por su valentía al recortar. Y nuevamente no pasa por el gol que haga, que voy a decirlo, fue un golazo, sino que pasa por el juego que se manda. Hoy no solamente entendió toda la perfección, sino que se entendió también a la perfección con Rafinha. Y ambos hicieron de las suyas, hoy los dos son el MVP. Hoy creo que los penales solamente se provocan porque Cancelo tiene la capacidad de entrar al área y provocar estragos, y solamente se convierten porque Rafinha es un especialista. Creo que ambos se han complementado a la perfección en ese partido, y como digo, en un partido un tanto complicado, porque como ya expliqué, hubo momentos de un poco de atoro, de que no podíamos salir, de que el Sevilla tenía más el balón o encontraba mejores formas de quitárnoslo. Generar el penal en un momento en el que tal vez no lo merecíamos hizo que el partido se tornara diferente, y no solamente porque el penal llega muy temprano, sino porque llegan dos muy temprano. No digo que sin ellos no se hubiera ganado el partido, pero sí creo que gracias a ellos el partido tomó el rumbo que tenía que tomar. A partir de acá creo que el partido toma el rumbo que tenía que tomar sin romperse del todo. Y no se rompió del todo porque al final de cada tiempo nos metieron un gol. El último del partido no me preocupa porque es el minuto 92, vas 5-1, un gol no va a cambiar nada. No te pueden meter 4 goles en tan solo un minuto, ya sería una catástrofe. Lo que preocupó, o me voy a atrever a decirlo, ayudó al Barça, fue el gol al final del primer tiempo. Momento en el que íbamos 3-0. Y creo que ayudó, porque el peor error que podía cometer el Barça es pensar que el partido ya estaba liquidado por ir 3-0. Porque si bien es cierto, yo confío mucho en este Barça, creo que es un equipazo y que es muy poco probable que le remonten un 3-0, no se puede jugar con la suerte. Y menos en un partido en el que, como ya estábamos viendo, había complicaciones. No catastróficas, pero sí que había complicaciones. Era cuestión de un poco más de suerte del Sevilla que llegara el primero. Y por suerte, va a sonar raro, pero por suerte, llegó. Pero llegó en un momento en el que no les dio tiempo ni a ellos ni a nosotros de poder seguir con el partido porque fue el final del primer tiempo. Creo que este gol dentro de todo le dio un mensaje al equipo de que aún quedaba un tiempo más. No se podía confiar y el partido no estaba ni mucho menos liquidado. Había que mejorar en el segundo tiempo. No podíamos bajar el ritmo y no podíamos desentendernos del partido. No podíamos dejar que un partido que estaba siendo entre comillas tranquilo se complicara. Y creo que Flick lo entendió bien porque incluso no teniendo a los titulares y atreviéndose a cambiar a Pedri en el descanso, porque claramente tiene que descansar para el Newcastle, no hace muchos más cambios. Es más, fiel a su idea, veo que el Barça sale con ganas de marcar más goles, que claramente es un sello Flick, porque desde que llegó está así. Y creo que gracias a eso, porque el partido, no digo que pudiera haber acabado muy mal, pero se nos pudo haber complicado, siguió con su rumbo y es a partir de ahí que llega el hat-trick de Rafinha y el gol de Cancelo. Ya después de esos dos goles es que llegan los cambios, un 5-1 pues ya está, ¿no? Pero no fueron como tal cambios para ir atrás o retener más el balón, ¿no? Primero entra Yamal, entra Casado y luego Araujo, que a ver, dos de ellos no son netamente de ataque, pero tampoco son jugadores que digas vamos a mantener el balón. Creo que el partido a partir de acá pues sigue su rumbo, el Barça hace prácticamente todo bien, pasan los minutos, vuelve Gavi, debo decirlo, un gran aplauso porque vuelve Gavi, por fin volvió el niño con cara de Angry Birds. Que bueno, ya no es tan niño, pero finalmente es una buena noticia para el Barça y eso me alegra bastante. Y no hubo muchas más sorpresas, claramente como digo nos marcan en el último minuto, pero ya no tenía ningún sentido y finalmente termina el partido. Me gustaría haber dicho algo de Xavi Espart, pero creo que aún es muy pronto para analizar un partido o decir grandes palabras de un jugador que apenas es un primer partido de titular. Eso sí, lo hizo muy bien, ha sido muy responsable con sus acciones, ni se achicó ni se atrevió a tantas cosas exageradas. Y bueno, hay cositas, hay que seguir viéndolo. Pero en fin, el partido termina.
semana el Barça gana, golea y gusta, y con esto la tabla. Y como ya viene siendo un poco de costumbre, el Barça nuevamente está a 4 puntos de su perseguidor, sumando 3 puntos hoy, quedándose con 70 puntos en esta ocasión, a 4 del Real Madrid, que tiene 66, y a su vez sacando una gran ventaja contra el Atlético de Madrid, que tiene 57 puntos y se ubica tercero en la tabla. No voy a tomarme mucho más tiempo explicando la tabla porque ya podemos ver el Villarreal, el Betis, al Celta, que están bastante lejos, y creo que prácticamente ya no hay una chance de que nos puedan alcanzar, a menos que el Barça lo haga terriblemente mal. Pero también porque, como digo, el Barça no solamente es que ganó en la cancha, sino que también ganó en las urnas. Como digo, Laporta nuevamente ha salido reelecto como presidente del Barça tras las votaciones que se dieron incluso durante el partido y después de este, donde incluso también los jugadores se hicieron presentes tras el partido, los que son socios, y se formó un día bonito en lo que son elecciones presidenciales para un club tan grande como es este. Y a ver, yo en lo personal no soy socio, tampoco podría votar porque vivo a kilómetros, pero debo decirlo, si yo tuviera el honor de poder pagar y ser socio, lo haría, y mi voto hubiera sido para Laporta también. Se ha armado un montón de revuelo en las últimas semanas por declaraciones no solamente del candidato contrario a Laporta, Víctor Font, sino también por los que lo apoyan. Lamentablemente se usó el nombre de Messi en vano nuevamente, y para colmo, y agregándole un poco más de lamentable a lamentablemente, fueron declaraciones dichas por el propio Xavi, un jugador leyenda del Barça que lamentablemente pues no sé mucho que explicar sobre eso. Declaraciones un poco contrariadas a lo que en algún momento él dijo, declaraciones que no tienen sentido con lo que pasaba en la realidad del Barça, y que pueden perfectamente ser su opinión, puede ser perfectamente algo que no haya dicho y que finalmente lo haya dicho. El problema es cuando lo dice, porque faltaban tan solo una semana para que se diera las elecciones de hoy, y sobre todo el Barça estaba a puertas de jugarse la ida de los octavos de final de la Champions. Como digo, no me voy a tomar mucho tiempo en esto, la verdad fue una decepción ver cómo Xavi pues tomaba este timing para poder declarar esas cosas que no venían al caso. Yo entiendo que a lo mejor hay un poco de resentimiento por cómo salió del Barça, y se entiende porque, como yo le he dicho muchas veces, y lo decía en ese momento también, me pareció un error que votaran a Xavi. Creo que Xavi, con un poco más de experiencia y un poco más de tiempo, hubiera podido sacar una versión muy buena del Barça, como en algún momento también nos la dio. Pero sí es verdad que Flick rompió con las expectativas de mucha gente, incluidas las mías. Yo no estaba en contra de que venga Flick, solamente estaba en contra de que sacaran a Xavi, que no es lo mismo, porque en ese entonces no se sabía quién iba a venir. Pero sin ninguna duda Flick ha superado en demasía al no solamente lo que hizo Xavi, sino lo que podría haber hecho cualquier otra opción, y parece ser que lo dicho por Xavi es más un resentimiento que pues algo que piensa él seriamente. Como digo, no es tanto lo que dice, sino cuando lo dice. No creo que haya sido oportuno sus declaraciones, pero bueno, tras una semana de todo eso se dieron las elecciones. Víctor Font ha hecho una campaña horrorosa que se ha basado básicamente en desprestigiar lo que ha hecho Laporta, apoyando a Bartomeu. Bartomeu de hecho votó por Víctor Font. Creo que eso ya lo dice todo, pero si no es suficiente, también se dirigía a los jugadores de mala manera. De hecho, hace unos días, hace unas horas, declaró que, o bueno, le dijo a Lamine, empleado, que a ver, siendo netamente directos, Lamine es un empleado del club, todos los jugadores son empleados del club, pero claramente tú como presidente no te puedes dirigir así a jugadores que quieres presidir, sobre todo porque lo hice de una manera despectiva, y también porque lo hice después de que Lamine subiera una foto con Laporta. Claramente las intenciones no eran buenas, también hay muchas declaraciones de Víctor Font en la que claramente no se sabe la historia del Barça, y bueno, muchas cosas más en una campaña en la que nunca presentó o dio explicaciones de lo que era su proyecto, y básicamente su campaña fue un Laporta malo, yo bueno, créanme, visca el Barça. Así que no tengo mucho más que decir, creo que cualquiera que haya seguido las elecciones, como cualquier hincha culé tendría que haber hecho, se pudo dar cuenta que no había una mejor opción que Laporta, quien lleva con sus más y sus menos, haciendo las cosas bien, sacando cara por el equipo, mejorando a un club que en su momento estuvo muy mal, casi en la bancarrota. Y hoy por hoy no solamente que la imagen del club haya mejorado, sino que a nivel competitivo estamos compitiendo por todo. Y se gane o no esta temporada algo, lo importante va a ser eso, que el Barça compita. Y creo que Laporta nos ha llevado a eso, de la mano de Flick, de la mano de Deco, de la mano en algún momento también de Xavi, de la mano también en algún momento de Jordi Cruyff, de Matteo Alemany, todos claramente contratados por él. Hay cosas que también pueden salir mal, cosas que por más que sean la opción correcta, pueden terminar mal, pero creo que todo ha sido parte de un proceso que han llevado a que a día de hoy el Barça compita, y compita de una manera excelente, que ilusiona a la hinchada y que promete que lo seguirá haciendo por unos 5 años más. Felicidades, Presi, sigamos llevando a este Barça
al lugar de donde nunca se debió ir. Así que sin más, hasta acá voy a dejar el video y como siempre en la descripción mi única red social que es Twitter, donde comento cosas del partido cuando lo estoy viendo y demás. También está mi Kick donde voy a hacer directos pronto y mi TikTok donde hago resúmenes del partido en un minuto o un poco más. Si lo escuchaste, lo viste y te gustó, dale like, suscríbete, se agradece un montón y recuerda que esto lo hago por terapia, necesito hablar del Barça, así que hago videos en YouTube hablando del Barça. Sin más, se ganó, se gustó y se goleó. Tenemos presidente reelecto y ahora nos toca enfrentar una noche bonita en el Camp Nou este miércoles. Sin más, visca el Barça, como siempre, y nos vemos en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Adiós.